Reanudamos y vamos a referirnos desde luego a lo que es actual, lo que es de moda, que fue el anuncio del presidente Peña Nieto ayer en cuestiones de, sobre todo de seguridad pública, pero también de desarrollo económico y de combate a la corrupción, a la impunidad. Me parece de entrada que nadie puede estar en desacuerdo con los planteamientos y con los objetivos que expuso. Sin embargo, había que cuestionarlo si es posible lograrlos con las medidas que anunció, ¿no? Sí, sí, claro, sí es posible y si son suficientes, porque Sí. también han surgido algunas críticas aquí en torno a que pues se está violentando la autonomía. ¿Qué tan legal es lo que está señalando, al menos con el tema de las policías, de que prácticamente las estaría desapareciendo, las policías municipales, y atentando contra la autonomía municipal? Aunque bueno, lo justifica en el hecho pues de que hay municipios que han estado vinculados con el crimen organizado y que podrían hasta desaparecerlos, ¿no? Sí. Yo creo que aquí la cuestión, primero van a modificar la Constitución, consecuentemente ya los aspectos de lo que es autonomía municipal quizás van a quedar ya pues relegados, pero en la propia Constitución, es decir, van a legalizar una situación que va a permitir que las policías estatales se encarguen de la vigilancia en los municipios. Desde luego que eso debilita a los ayuntamientos porque no tienen fuerza, ya no tendrán fuerzas propias que dependan de ellos directamente, pero el problema está en que si las policías estatales van a ser capaces de erradicar la delincuencia organizada, ¿no? Sí, habrá que ver qué es lo que va a pasar realmente, porque hemos visto que se hicieron exámenes de control de confianza y lamentablemente pues los policías que supuestamente debieron aprobarlos a veces siguen involucrados en cuestiones de delincuencia, siguen fallando. Vimos hace poco en Ecatepec que los propios policías estaban siendo acusados de delitos. Entonces no hay confianza en ellos. La policía pues se mantiene, no se puede tampoco desaparecer a los policías que ya existen en estos momentos y que probablemente estén algunos vinculados y otros amenazados por el crimen también. A mí me preocupa una cuestión que no sé cómo va a quedar muy clara, seguramente la ley lo van a especificar, pero de entrada se ve un tanto extraño y preocupante que se puedan disolver ayuntamientos por indicios de que están involucrados con la delincuencia organizada, pero además que quien lo sustituye, que lo vaya a sustituir el gobierno federal, pues me parece que eso sería grave en términos de autonomía y de soberanía de los estados. Sí. Habría que detallarlo, pero además es preocupante también que ya se haya metido el ejército a combatir la delincuencia organizada, se haya metido la marina a combatir la delincuencia organizada, se haya metido una gendarmería específica de la Policía Federal a combatir la delincuencia organizada y que todavía con eso no sea suficiente. Me parece que nos da a conocer, denota una situación mucho más grave de la que a simple vista nosotros vemos, ¿no? Sí, no tenemos más que eso, o sea, lo que tú has señalado, ¿no? Nuestros cuerpos especiales, por así decirlo, la élite, digamos, de las corporaciones, son esas. Son el ejército, son la marina y bueno, pues una gendarmería especial que se creó y que lamentablemente no han sido suficientes. Si esto no es suficiente, entonces ¿qué se necesita para combatirlo? Los mismos policías, las mismas corporaciones federales han estado involucradas lamentablemente en hechos que tienen que ver con crimen organizado, que tienen que ver con corrupción, y entonces ¿cuál es la garantía que tenemos de que si ellos sustituyen a los municipales, realmente se va a terminar con el problema? Y por otro lado, bueno, el tema de la corrupción que se habla, pero que no parece ser atacada totalmente de raíz. No sé, habrá que ver cómo vienen de estos 10 puntos, cómo se aplican realmente y que no solamente queden en el papel. Es decir, a mí me parece sí, positivo porque nosotros hemos pugnado mucho y vemos en los espacios de opinión que tenemos, el periódico El Espectador y aquí mismo, que la iniciativa privada siempre participa de la corrupción de los servidores públicos. De hecho, la iniciativa privada corrompe a los funcionarios públicos. Algunas veces los extorsionan a la iniciativa privada, pero otras veces la iniciativa privada corrompe a los servidores públicos y nunca se actúa contra la iniciativa privada. Y cuando hablamos de iniciativa privada nos referimos a las cúpulas, los grandes grupos empresariales dueños del dinero en México, no de la iniciativa privada de los medianos y pequeños empresarios, sino de los de arriba. Y eso nunca comparecen ante la ley por acto de corrupción. Ahora me da gusto que lo estén metiendo porque ellos son culpables de la corrupción y aparecen como santones, como de la pureza, ¿no? Y todas esas cosas. Y me parece que si van a combatir la corrupción, tienen que echar presos también a los que corrompen. Sí, ese combate que se anuncia contra la corrupción y la impunidad hace muchísima falta, pero hace muchísima falta que se combata realmente. Sí. Y bueno, pues a veces los gobiernos, las autoridades están involucrados en corrupción y la impunidad, que no se permita que haya impunidad. La
lamentablemente también hemos visto que suceden muchas cosas y no pasa nada, ¿no? En el mismo gobierno que se están haciendo, que se debería someterse a investigaciones, bueno, para no ir muy lejos, después del escándalo de la Casa Blanca, que muchos esperarían que en otros países habría pasado que el propio presidente fuera investigado, aquí no va a suceder, y eso también habla de impunidad, lamentablemente. Entonces, como nos vienen a hablar en un discurso de que no va a haber impunidad, y ya la estamos pues viendo, ¿no? Que no sucede nada, que hay escándalos que salen a relucir cosas, pero que después no pasa nada. Sí, y desde luego me parece que también el impulso al desarrollo económico es positivo, que lo hagan, pero también ahí tiene que hacer la iniciativa privada. El gobierno puede crear obra de infraestructura que la hace la propia iniciativa privada, por cierto, ganando miles y miles de millones de pesos, muchas veces las hacen mal, muchas veces las hacen con corrupción, y esto tiene que intervenir en la iniciativa privada, tiene que generar empleo, tiene que invertir en México, pues. Sí, es necesario que inviertan, y todos hemos comentado aquí varias veces que necesitamos crecer, que necesitamos mayores inversiones y por supuesto empleos, también habló de empleos de hecho y específicamente en alguna zona del país. Sí, claro, y desde luego también queremos referirnos al mismo tema de la inseguridad pública, brevísimo nada más, que el control de confianza de los policías, casi 40,000 los reprobaron y siguen en las filas, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que va a suceder con estos policías, porque finalmente se ha hablado, ¿no?, de que en algunos casos si era grave se tenían que dar de baja, si no era grave probablemente no, pero tiene que haber mucha transparencia en qué está sucediendo. No podemos confiar en policías que que no pasaron, que se garantiza a través de exámenes, que no son confiables, que pueden tener algún riesgo y que aún así sigan laborando y supuestamente cuidando de la ciudadanía. Desde luego, y no podemos dejar de tocar también el tema de Cuauhtémoc Cárdenas, que salió del PRD, se preveía esto ya, pero por la verdad que sí significa un golpe muy severo al PRD en términos de capital político, porque Cárdenas en realidad no tiene muchos seguidores en términos de votos. El PRD mismo no tiene muchos afiliados, muchos militantes, tiene muchos simpatizantes y votantes, ¿no? Y Cárdenas les aportaba capital moral, y yo creo que esto lo perdieron. Sí, la verdad es que la salida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas indudablemente es dolorosa para el PRD. Él es quien fundó a ese partido y eso no hay que perderlo de vista en un momento muy complicado del país. Cárdenas es un símbolo de oposición al gobierno, al sistema, y finalmente su salida, por supuesto que tiene que impactar al PRD, lo va a impactar el próximo año. Además, el ingeniero tiene 80 años, nosotros lo hemos señalado, y a pesar de eso sigue dando más batallas que mucha gente, no solo de izquierda, que muchos políticos. Es una persona, me parece, congruente, no está de acuerdo en cómo se está manejando ahorita el PRD, y bueno, sale de sus filas. Creo que no va a tener el mismo impacto que cuando salió Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel tiene más seguidores, pero evidentemente que el golpe es incluso en aquellos que no son simpatizantes del PRD, que lo ven mal, porque al ingeniero hay que recordar que mucha gente denosta y habla mal de Andrés Manuel y de diferentes actores, pero cuando se refieren a Cárdenas siempre es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque es una persona respetable. Sí, muy congruente, un hombre muy íntegro, incluso a diferencia de muchos opositores de izquierda, incluso muy radicales en su juventud, que venían de la pobreza y se han hecho muy ricos, que son muy ricos ahora. Él ha sido rico siempre, él se crió en Los Pinos, su papá era presidente y es congruente con su posición opositora y crítica, ¿no? Así es, entonces bueno, pues habrá que veremos el siguiente año sin duda también cuál es el impacto, y en estos días al menos no se ha visto que haya pues una salida, un éxodo de perredistas, no creo que lo haya. Probablemente el próximo año ya algunos personajes muy señalados se definan y para salir hacia las filas de Morena, pero por el momento parece que al menos en militancia no hay una baja. La habrá seguramente en impacto hacia la ciudadanía. No, y también yo creo que en los votos, en las urnas, porque, vuelvo a insistir, el PRD tiene muchos votantes, no militantes. Sí, y habrá que ver, y bueno, después del caso Iguala, sin duda también. Vamos a otro corte y regresamos con otros temas.